94. Hemoglobinopatías. La hemoglobina es vital para el aporte normal de oxígeno a los tejidos. También está presente en los eritrocitos en concentraciones tan altas que pueden modificar su forma, capacidad de deformarse y su viscosidad. Las hemoglobinopatías son trastornos que afectan la estructura, la función o la producción de hemoglobina. Suelen ser hereditarias y su gravedad va desde constituir un dato anormal en una prueba de laboratorio en una persona sintomática, hasta causar muerte fetal intrauterina. Las distintas formas en que se presentan incluyen anemia hemolítica, eritrocitosis, cianosis o estigmas vasooclusivos. Propiedades de las hemoglobinas humanas. Estructura de la hemoglobina. Durante la vida embrionaria, fetal y adulta se producen diferentes hemoglobinas, figura 94, 1. Cada una consta de un tetrámero de cadenas polipeptídicas de globina. Un par de cadenas similares a alfa de 141 aminoácidos de longitud y un par de cadenas similares a beta de 146 aminoácidos. La principal hemoglobina del adulto, hemoglobina adulta, tiene la estructura alfa 2 beta 2. La hemoglobina fetal, alfa 2 gamma 2, predomina durante la mayor parte del embarazo, y la hemoglobina A2, alfa 2 delta 2, es una hemoglobina menor del adulto. No se considerarán las hemoglobinas embrionarias. Cada cadena de globina envuelve entre sus pliegues un solo anillo hemo, que consiste en un anillo de protoporfirina 9, que forma un complejo con un único átomo de hierro en estado ferroso, ion hierro. Cada fracción hemo puede unir una única molécula de oxígeno, de modo que cada molécula de hemoglobina transporta hasta 4 moléculas de oxígeno. Cada una tiene una estructura secundaria muy helicoidal. Sus estructuras terciarias globulares motivan que las superficies externas tengan abundantes aminoácidos polares, hidrófilos, que facilitan la solubilidad y que el interior esté revestido de grupos no polares, que forman una bolsa hidrófoba en la que se inserta el hemo. La estructura cuaternaria tetramérica de la hemoglobina contiene 2 dímeros alfa-beta. Múltiples interacciones estrechas, es decir, contactos alfa-1 beta-1, mantienen juntas las cadenas alfa y beta. El tetrámero completo se conserva unido por interfaces, es decir, contactos alfa-1 beta-2, entre la cadena similar a alfa de un dímero y la cadena distinta de alfa, del otro dímero. El tetrámero de hemoglobina es muy soluble, pero las cadenas individuales de globina son insolubles. La globina no combinada se precipita y forma inclusiones que dañan a la célula y pueden desencadenar apoptosis. La síntesis normal de cadenas de globina está equilibrada, de forma tal que cada nueva cadena alfa o diferente a alfa sintetizada, encontrará una pareja a la que unirse para formar la hemoglobina. Las propiedades principales alteradas en las hemoglobinopatías son la solubilidad y la unión reversible del oxígeno. Ambas dependen sobre todo de los aminoácidos hidrófilos de la superficie, de los aminoácidos hidrófobos que revisten la bolsa de hemo, de una histidina clave en la hélice F y de los aminoácidos que forman las superficies de contacto alfa-1 beta-1 y alfa-1 beta-2. Las mutaciones en estas regiones estratégicas tienden a ser las que modifican la afinidad o solubilidad del oxígeno. Función de la hemoglobina. Para apoyar el transporte de oxígeno, la hemoglobina debe unirse con eficacia al oxígeno molecular con las presiones parciales de oxígeno que se encuentran en el alvéolo, conservarlo durante la circulación y liberarlo en los tejidos al nivel de los lechos capilares císticos. La captación y liberación de oxígeno en un espectro relativamente estrecho de presiones de ese gas depende de una propiedad inherente de la disposición tetramérica de las subunidades de hemo y de globina en el seno de la molécula de hemoglobina, denominada cooperatividad o interacción hemo-hemo. Con presiones de oxígeno bajas, el tetrámero de hemoglobina está por completo desoxigenado, figura 94, 2. El oxígeno empieza a unirse con lentitud a medida que aumenta la presión de oxígeno molecular. Sin embargo, apenas se une al tetrámero un poco del gas, tiene lugar un rápido enderezamiento de la pendiente de la curva. Así, las moléculas de hemoglobina que han unido parte del oxígeno aumentan su afinidad por el mismo, lo que incrementa su capacidad de combinarse con más oxígeno.
Esta curva de equilibrio del oxígeno en forma de S, sigmoide figura 94.2, a lo largo de la cual se pueden producir grandes cargas y descargas de ese gas en un espectro estrecho de presiones, tiene más utilidad fisiológica que la curva hiperbólica de alta afinidad de los monómeros individuales. La afinidad por el oxígeno se modula por diversos factores. El efecto de Bohr es la capacidad de la hemoglobina para descargar más oxígeno a los tejidos a un pH bajo. Se debe a la acción estabilizadora de los protones sobre la desoxihemoglobina, la cual fija protones con más facilidad con la oxihemoglobina porque ésta es más débil, figura 94.2. Por consiguiente, la hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno a un pH bajo. La principal molécula pequeña que modifica la afinidad por el oxígeno en los seres humanos es el 2,3-difosfoglicerato, que reduce la afinidad por el oxígeno cuando se une a la hemoglobina. La hemoglobina adulta tiene una afinidad razonablemente alta por el 2,3-difosfoglicerato. La hemoglobina fetal no se une a 2,3-difosfoglicerato, por lo que tiende a mostrar una mayor afinidad por el oxígeno in vivo. La hemoglobina se fija también en forma reversible al ácido nítrico. Esta interacción modifica el tono vascular, pero su importancia clínica aún no se comprende por completo. El transporte adecuado de oxígeno depende de la estructura tetramérica de las proteínas, de la disposición apropiada de los aminoácidos hidrofílicos e hidrofóbicos y de las interacciones con protones de 2,3-difosfoglicerato. Desarrollo de la biología de las hemoglobinas humanas. Los eritrocitos aparecen unas 6 semanas después de la concepción. Contienen las hemoglobinas embrionarias hemoglobina Portland, Z2 gamma 2, hemoglobina Gomer 1, Z2 epsilon 2, y hemoglobina Gomer 2, alfa 2 epsilon 2. Entre las semanas 10 y 11 predomina la hemoglobina fetal, alfa 2 gamma 2. El cambio a la síntesis casi exclusiva de hemoglobina de adulto, hemoglobina adulta, alfa 2 beta 2, se produce a las 38 semanas, figura 94.1. Por tanto, los fetos y recién nacidos necesitan globina alfa, pero no beta globina para una gestación normal. Un avance importante en los conocimientos de la transición de hemoglobina fetal a hemoglobina adulta ha sido la demostración de que los factores de transcripción como BCL11 intervienen de modo decisivo en su regulación, y que el acceso a dichos factores depende de cambios complejos en la cromatina que tornan accesibles esos sitios a ellos. Dichos fenómenos de revolución a su vez dependen de múltiples factores proteínicos. Durante la vida postnatal se produce una pequeña cantidad de hemoglobina fetal. Unos cuantos clones de eritrocitos llamados células F son descendencia de un pequeño conjunto de precursores eritroides inmaduros que conservan la capacidad para producir hemoglobina fetal. Las presiones intensas a las que es sometida la serie eritroide, como las anemias hemolíticas pronunciadas, el trasplante de médula ósea o la quimioterapia contra el cáncer, causan el reclutamiento de más precursores eritroides inmaduros potentes. Por eso, en algunos pacientes con drepanocitosis o talasemia la concentración de hemoglobina fetal tiende a aumentar. Es probable que este fenómeno explique el potencial de la hidroxiurea para incrementar la hemoglobina fetal en los adultos. Ciertos fármacos como el butirato y los inhibidores de la histona desacetilasa también activan de forma parcial los genes de la globina fetal después del nacimiento. Genética y biosíntesis de la hemoglobina humana. Las hemoglobinas humanas están codificadas en dos complejos de genes con un vínculo muy cercano. Los genes de globina similar a alfa están agrupados en el cromosoma 16, y los genes similares a beta en el cromosoma 11, figura 94.1. El complejo similar a alfa consiste en dos genes de alfa-globina y una sola copia del gen Z. El cúmulo distinto de alfa consiste en un único gen epsilon, los genes de globina fetal G-gamma y A-gamma, y los genes adultos delta y beta. Cada gen está flanqueado por importantes secuencias reguladoras. Inmediatamente en dirección 5 están los elementos promotores típicos necesarios para el ensamblado del complejo inductor de la transcripción. Las secuencias de la región colindante 5 de los genes gamma y beta parecen ser cruciales para la regulación correcta de estos genes en el desarrollo, mientras que los elementos que funcionan como facilitadores y silenciadores clásicos están situados en las regiones colindantes 3.
Los elementos de la región de control de locus localizados lejos en dirección 5 parecen controlar el nivel global de expresión de cada complejo. Estos elementos logran sus efectos reguladores porque interactúan con factores de transcripción transactivos. Algunos de estos factores están en todas partes, por ejemplo, SP1 y WY1, mientras que otros están más o menos restringidos a las células eritroides o hematopoyéticas, por ejemplo, GATA1, NFE2 y EKLF. La región de control de locus que controla el complejo del gen de alfa-globina es modulado por una proteína similar a SW'-SNF llamada ATRX. Esta, al parecer, influye en la remodelación de cromatina y en la metilación de ácido desoxirribonucleico. El cuadro compuesto de alfa-talasemia, retraso mental y mielodisplasia observado en algunas familias parece depender de mutaciones en la vía controlada por ATRX. Esta vía metabólica también modula genes expresados de manera específica durante la eritropoiesis, como los que codifican la síntesis de las enzimas para la biosíntesis del hemo. La diferenciación normal de los eritrocitos necesita la expresión coordinada de los genes de la globina con los genes que intervienen en el metabolismo del hemo y del hierro. Los precursores del eritrocito contienen la proteína estabilizadora de la alfa-hemoglobina, que intensifica el plegamiento y la solubilidad de la alfa-globina, que por lo demás se desnaturaliza con facilidad, lo que causa precipitados insolubles. Tales precipitados son importantes en los síndromes de talasemia y en determinados trastornos que cursan con hemoglobina inestable. Clasificación de las hemoglobinopatías. Hay 5 clases principales de este trastorno, cuadro 94, 1. Las hemoglobinopatías estructurales se producen cuando las mutaciones modifican la secuencia de aminoácidos de una cadena de globina, con lo cual alteran las propiedades fisiológicas de las variantes de hemoglobina y provocan las manifestaciones clínicas características. Las variantes de hemoglobina de mayor importancia clínica se polimerizan de forma anormal, como sucede en la drepanocitosis o muestran solubilidad o afinidad alterada por el oxígeno. Los síndromes talasémicos surgen a partir de mutaciones que afectan la producción o la traducción del ácido ribonucleico mensajero de la globina, lo que lleva a una biosíntesis deficiente de la cadena de globina. Las alteraciones clínicas son atribuibles al suministro insuficiente de hemoglobina y al desequilibrio en la producción de las distintas cadenas, lo que origina la destrucción prematura de eritroblastos y eritrocitos. Las variantes de hemoglobina talasémica combinan las características de la talasemia, por ejemplo, la biosíntesis anormal de globina, y de las hemoglobinopatías estructurales, por ejemplo, una secuencia de aminoácidos anormal. La persistencia hereditaria de hemoglobina fetal se caracteriza por la síntesis de grandes cantidades de hemoglobina fetal en la vida adulta. Las hemoglobinopatías adquiridas consisten en modificaciones de la molécula de hemoglobina por medio de toxinas, por ejemplo, metahemoglobinemia adquirida, y anomalías clonales en la síntesis de hemoglobina, es decir, concentración alta de hemoglobina fetal en preleucemia y alfa-talasemia en las enfermedades mieloproliferativas. Epidemiología. Las hemoglobinopatías son muy frecuentes en las zonas geográficas en las que el paludismo es endémico. Se supone que este grupo de hemoglobinopatías refleja una ventaja selectiva de supervivencia para los eritrocitos anómalos, que al parecer ofrecen un entorno menos hospitalario para albergar a las fases intraeritrocíticas del ciclo vital del parásito. Los niños muy pequeños con alfa-talasemia son más susceptibles a la infección por Plasmodium vivax, un parásito no mortal. Es posible que la talasemia favorezca una protección natural contra la infección por Plasmodium falciparum, de mortalidad mayor. Las talasemias son los trastornos genéticos más frecuentes en el mundo. Afectan a casi 200 millones de personas. Alrededor de 15% de los estadounidenses de raza negra es portador asintomático de una alfa-talasemia. El rasgo alfa-talasémico, menor, se detecta en 3% de tales individuos y en 1 a 15% de los de ascendencia mediterránea. La incidencia de beta-talasemia es de 10 a 15% en las personas de origen mediterráneo y del sudeste asiático, y de 0,8% en los individuos de raza negra. El número de casos graves de talasemia en Estados Unidos es de casi 1000. La drepanocitosis es la hemoglobinopatía estructural más común.
Su forma heterocigota afecta a casi 8% de los estadounidenses de raza negra y la forma homocigota a 1 de cada 400. Entre 2 y 3% de esta población es portadora de un alelo de hemoglobina C. La naturaleza crónica de las hemoglobinopatías y su necesidad de atención intensiva y compleja con recursos, impone cargas cada vez mayores a los programas de salud pública en zonas de economías emergentes, ante el hecho de que con frecuencia cada vez mayor los niños sobreviven y superan las causas tradicionales de mortalidad infantil. Herencia y ontogenia. Las hemoglobinopatías son rasgos autosómicos codominantes, es decir, los heterocigotos compuestos que heredan un alelo mutante anormal diferente de cada progenitor presentan características combinadas. Por ejemplo, los pacientes que heredan drepanocitosis beta-talasémica presentan rasgos de beta-talasemia y de drepanocitosis. La cadena alfa está presente en hemoglobina adulta, hemoglobina A2 y hemoglobina fetal. Por tanto, las mutaciones de la cadena alfa causan anomalías en las tres. Las hemoglobinopatías de la alfa-globina son sintomáticas en la vida uterina y después del nacimiento, porque es necesario el funcionamiento normal del gen de la alfa-globina durante toda la gestación y en la vida adulta. En cambio, los lactantes con hemoglobinopatías de la beta-globina son asintomáticos hasta los 3 a 9 meses de edad, cuando la hemoglobina adulta sustituyó de forma amplia a la hemoglobina fetal. Por tanto, la prevención o reversión parcial de esta sustitución debe ser un tratamiento eficaz de las hemoglobinopatías de cadena beta. Detección y descripción de las hemoglobinopatías. Métodos generales. A pesar de que se utilizan todavía técnicas electroforéticas para el análisis de hemoglobinas en algunas circunstancias, la cromatografía líquida de alto rendimiento ha sustituido en gran medida a la electroforesis en laboratorios especializados. Los métodos en cuestión posiblemente no identifiquen algunas variantes importantes porque migran de forma simultánea con las hemoglobinas normales. En algunos laboratorios especializados se practica la caracterización completa que incluye la definición de la secuencia de aminoácidos por el análisis directo del ácido desoxirribonucleico por genotipificación. En casos en que prive la sospecha clínica neta, hay que solicitar su realización o cuando con cromatografía líquida de alto rendimiento no se tienen respuestas contundentes. A menudo es deseable obtener el perfil de la hemoglobina. La hemoglobina A2 a menudo se incrementa en el rasgo de la beta-talasemia, pero en la ferropenia disminuye. La hemoglobina fetal se eleva en la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal, algunas beta-talasemias y durante ciertos periodos de tensión de la serie eritroide o displasia medular. También es necesario medir cada hemoglobina para clasificar el rasgo drepanocítico, los síndromes de talasemia drepanocítica o la enfermedad por células germinativas hematopoyéticas, hemoglobina SC, y para vigilar el avance de la exsanguinotransfusión para reducir el porcentaje de hemoglobina S circulante. En la mayor parte de los laboratorios, la cuantificación solo se realiza cuando se solicita de forma específica. Se deben realizar también pruebas funcionales en busca de mutación falciforme de la hemoglobina, solubilidad de ella o afinidad por el oxígeno, según esté indicado por el cuadro clínico inicial. La mejor estrategia para saber si hay mutación falciforme consiste en medir el grado en que la hemoglobina se vuelve insoluble, o en forma de gel, cuando se desoxigena, es decir, prueba de solubilidad de falciformación. Las hemoglobinas inestables se detectan por su precipitación en isopropanol o después de calentar a 50 grados centígrados. Las variantes de alta afinidad y de baja afinidad por el oxígeno molecular se detectan al cuantificar P50, la presión parcial de oxígeno molecular a la que la muestra de hemoglobina se satura a 50% con dicho gas. En casi todos los laboratorios clínicos se suelen practicar como técnicas de urgencia las mediciones directas de los porcentajes de carboxihemoglobina y metahemoglobina, al usar métodos espectrofotométricos. La valoración con pruebas de laboratorio es un complemento y no el elemento diagnóstico primario. El diagnóstico se define mejor si se identifican datos característicos de la anamnesis, signos físicos, morfología en el frotis de sangre periférica y anomalías en el hemograma completo, por ejemplo, microcitosis importante con anemia mínima, en el rasgo talasémico. Hemoglobinas con estructuras anormales. Síndromes drepanocíticos.
Los síndromes drepanocíticos son causados por una mutación del gen de la beta-globina que sustituye por valina el sexto aminoácido, el ácido glutámico. La hemoglobina S, alfa-2 beta-2 que sustituye por valina el sexto aminoácido, el ácido glutámico, se polimeriza de forma reversible cuando se desoxigena para formar una red gelatinosa de polímeros fibrosos que incrementa la rigidez de la membrana del eritrocito, aumenta la viscosidad y produce deshidratación por escape de potasio y entrada de calcio, figura 94.3. Estos cambios producen también la forma de Hoz característica, figura 94.4. Los drepanocitos pierden la flexibilidad necesaria para atravesar los capilares finos. Poseen membranas pegajosas que se adhieren de manera anormal al endotelio de las vénulas pequeñas. Estas anomalías provocan episodios impredecibles de vasooclusión microvascular y destrucción prematura de los eritrocitos, anemia hemolítica, en hígado y riñones. Las células rígidas y adherentes obstruyen también los capilares y las vénulas pequeñas y con ello desencadenan isquemia ística, dolor agudo y lesión gradual de los órganos terminales. Este componente veno-oclusivo suele dominar la evolución clínica. Entre las manifestaciones más importantes están los accesos de dolor isquémico, es decir, crisis dolorosas, y la disfunción isquémica o infarto franco del vaso, sistema nervioso central, huesos, articulaciones, hígado, riñones y pulmones, figura 94.3. Algunos síndromes drepanocíticos se producen por la herencia de hemoglobina S de un progenitor y de otra hemoglobinopatía, como la beta-talasemia o hemoglobina C, alfa-2 beta-2 que sustituye por lisina el sexto aminoácido, el ácido glutámico, del otro. La drepanocitosis, que es la enfermedad prototípica, es el estado homocigoto respecto de hemoglobina S, cuadro 94.2. Manifestaciones clínicas de la drepanocitosis. La mayoría de los pacientes con síndromes drepanocíticos padece anemia hemolítica, con valores del hematócrito de 15 a 30% y reticulocitosis importante. Se pensó alguna vez que la anemia ejercía efectos protectores contra la vasooclusión, al disminuir la viscosidad sanguínea. No obstante, la evolución natural y los estudios de fármacos sugieren que un aumento del hematócrito con inhibición de la reticulocitosis por retroacción puede resultar beneficioso, incluso a pesar del ligero incremento de la viscosidad sanguínea. La participación de los reticulocitos adherentes en la vasooclusión puede ser la explicación de estos efectos paradójicos. La granulocitosis es común. El recuento leucocítico puede fluctuar de forma sustancial e impredecible durante las crisis dolorosas, las infecciones o las enfermedades intercurrentes, o entre los intervalos entre ellas. Cada vez es más frecuente observar que los granulocitos, las plaquetas y las células de inflamación, así como los mediadores de inflamación que ellas liberan localmente en el punto de vasooclusión, constituyen factores contribuyentes decisivos en el comienzo y el agravamiento de complicaciones vinculadas con crisis vasooclusivas. La vasooclusión causa manifestaciones diversas. Los episodios intermitentes en las estructuras conjuntivas y musculoesqueléticas producen isquemia dolorosa manifestada como dolor espontáneo y a la palpación agudo, fiebre, taquicardia y ansiedad. Estos episodios recidivantes, denominados crisis dolorosas, son la manifestación clínica más común. Su frecuencia y gravedad son muy variables. El dolor puede aparecer en casi cualquier lugar del cuerpo y durar pocas horas a 2 semanas. Las crisis recidivantes que obligan a la hospitalización, más de 3 por año, se relacionan con una menor supervivencia en la vida adulta, lo que sugiere que estos episodios conllevan acumulación de daños en los órganos afectados de forma crónica. Entre los factores que las producen se cuentan la infección, la fiebre, el ejercicio excesivo, la ansiedad, las variaciones repentinas de la temperatura, la hipoxia o los medios de contraste hipertónicos. Los microinfartos recidivantes destruyen tejidos que tienen lechos microvasculares con tendencia a formar drepanocitos. Por eso, es frecuente que el vaso se infarte en los primeros 18 a 36 meses de vida, lo que causa susceptibilidad a las infecciones, sobre todo a las neumocócicas. La obstrucción venosa aguda del vaso, crisis de secuestro esplénico, un hecho poco frecuente en la niñez temprana, puede requerir de transfusión, esplenectomía o ambas, de forma urgente, para evitar el atrapamiento de todo el gasto arterial en el vaso obstruido.
La oclusión de los vasos de la retina puede ocasionar hemorragia, neovascularización y, al final, desprendimientos. De forma invariable, la necrosis papilar renal produce isostenuria. En adultos, la necrosis renal más extensa culmina en insuficiencia renal, una causa tardía frecuente de muerte. La isquemia ósea y articular puede causar necrosis aséptica, en especial de la cabeza del fémur o del húmero, artropatía crónica e inusitada propensión a la osteomielitis, que puede deberse a microorganismos como salmonela, rara vez identificadas en otros contextos. La eritrodisestesia palmoplantar, síndrome de mano-pie, se debe a infartos dolorosos de los dedos y dactilitis. La apoplejía es en especial frecuente en los niños, un pequeño grupo de los cuales sufre episodios recidivantes. Es menos común en adultos y suele ser hemorrágica. Una complicación muy dolorosa en los varones es el priapismo, debido al infarto del drenaje venoso peniano. La consecuencia frecuente es la impotencia permanente. Quizá las úlceras crónicas de las extremidades inferiores surjan por isquemia e infección sobreañadida de la circulación distal. El síndrome torácico agudo es una manifestación peculiar caracterizada por dolor precordial, taquipnia, fiebre, tos y desaturación arterial de oxígeno. Puede simular cuadros como neumonía, embolia pulmonar, infarto y embolia de la médula ósea, isquemia miocárdica o un infarto pulmonar in situ. Se piensa que el síndrome torácico agudo refleja drepanogénesis en el propio pulmón, lo que produce dolor y disfunción pulmonar transitorios. Puede resultar difícil o imposible diferenciar el síndrome torácico agudo de otras entidades. Los trastornos subyacentes o concomitantes más frecuentes con este síndrome son el infarto pulmonar y la neumonía. Los episodios recidivantes de dolor precordial agudo se relacionan con una menor supervivencia. En la fase aguda, la disminución de la saturación arterial de oxígeno es en especial inquietante, porque estimula la drepanogénesis masiva. Los episodios recidivantes de crisis pulmonares crónicas, agudas o subagudas causan hipertensión y cardiopatía pulmonar, una causa cada vez más frecuente de muerte a medida que los pacientes sobreviven más. Hay mucha controversia en relación con la posible participación de la hemoglobina S plasmática en el dióxido de nitrógeno, lo que aumenta el tono vascular pulmonar. Los estudios clínicos del sildenafilo para restablecer la concentración de dióxido de nitrógeno fueron interrumpidos por sus efectos secundarios. El daño subagudo o crónico al sistema nervioso central en ausencia de apoplejía evidente es un fenómeno común y angustiante que inicia en la infancia temprana. Las técnicas modernas de imagen funcional han señalado la disfunción circulatoria, tal vez por vasculopatía drepanocítica en el sistema nervioso central. Tales cambios tienen correlación con las anomalías cognitivas y conductuales en niños y adultos jóvenes. Es importante ser consciente de estos cambios sutiles, porque pueden complicar el tratamiento clínico o interpretarse de manera equivocada como pacientes con conductas difíciles. Los síndromes drepanocíticos generan interés por su heterogeneidad clínica. Algunos pacientes permanecen prácticamente asintomáticos hasta la edad adulta o incluso durante toda ella, mientras que otros sufren desde la niñez temprana crisis recidivantes que obligan a la hospitalización. Los individuos con talasemia drepanocítica y drepanocitosis hemoglobina E tienden a mostrar síntomas similares, un poco más leves, quizá por el efecto de mejoría que tiene la producción de otras hemoglobinas en el interior del eritrocito. La enfermedad por hemoglobina SC, una de las variantes más frecuentes de drepanocitosis, a menudo se caracteriza por menor intensidad de anemia hemolítica y mayor propensión a desarrollar retinopatía y necrosis aséptica de los huesos. Sin embargo, en la mayor parte de los aspectos las manifestaciones clínicas son similares a las de la drepanocitosis. Algunas variantes raras de la hemoglobina empeoran la drepanogénesis. La variabilidad clínica de los pacientes que heredan la misma mutación patógena, hemoglobina drepanocítica, ha convertido la drepanocitosis en el centro de los esfuerzos para identificar polimorfismos genéticos modificadores en otros genes que pudieran explicar la heterogeneidad. La complejidad de los datos obtenidos hasta el momento disminuye la expectativa de que el análisis amplio del genoma revele perfiles individualizados que permitan predecir la evolución clínica de un paciente. No obstante, de estos análisis de genes modificadores han surgido una serie de pautas interesantes.
Por ejemplo, los genes que afectan la respuesta inflamatoria o la expresión de las citocinas al parecer son modificadores potenciales. Es posible que los genes que afectan la regulación transcripcional de linfocitos tengan una función. Manifestaciones clínicas del rasgo drepanocítico. Este rasgo suele ser asintomático. La anemia y las crisis dolorosas son muy raras. Un síntoma poco común, pero muy característico, es la hematuria asintomática, que a menudo se observa en varones adolescentes y que probablemente se debe a la necrosis papilar. La isostenuria es una manifestación más común del mismo trastorno. Se ha descrito el esfacelo de las papilas con obstrucción ureteral, al igual que casos aislados de drepanogénesis masiva o muerte repentina a causa de la exposición a grandes altitudes o grados extremos de ejercicio y deshidratación. Se recomienda evitar la deshidratación o el ejercicio físico extremo. Diagnóstico. Se sospecha la existencia de síndromes drepanocíticos con base en la anemia hemolítica característica, morfología de los eritrocitos, figura 94.4, y episodios intermitentes de dolor isquémico. El diagnóstico se confirma por medio de la electroforesis de hemoglobina, espectroscopia de masa y las pruebas de drepanogénesis descritas. Es importante la definición detallada del perfil exacto de la hemoglobina del paciente, porque la talasemia drepanocítica y la enfermedad por hemoglobina SC tienen pronóstico y características clínicas diferentes. El diagnóstico suele corroborarse en la niñez, pero de forma ocasional algunos pacientes, en particular los que presentan estados heterocigotos compuestos, no tienen síntomas hasta el inicio de la pubertad, el embarazo o la edad adulta temprana. Es importante la obtención del genotipo de los miembros de la familia y las posibles parejas progenitoras para el asesoramiento genético. Los detalles de los antecedentes de la niñez ayudan a confirmar el pronóstico y a seleccionar a los individuos aptos para los tratamientos experimentales o intensivos. Los factores con mayor morbilidad y mortalidad incluyen más de 3 crisis por año que obligan a la hospitalización, neutrofilia crónica, antecedentes de secuestro esplénico o eritrodisestesia palmoplantar, además de segundos episodios de síndrome torácico agudo. Los pacientes con antecedente de apoplejía tienen mayor riesgo de sufrir episodios recidivantes y necesitan exsanguinotransfusiones parciales, así como vigilancia estrecha con mediciones del flujo carotídeo con Doppler. Los pacientes con crisis graves o recidivantes del síndrome torácico agudo necesitan apoyo de por vida mediante transfusiones y, de ser posible, se utilizan exsanguinotransfusiones parciales. Tratamiento. Síndromes drepanocíticos. En los pacientes con tales síndromes los cuidados deben ser ininterrumpidos. La identificación de los síntomas es el mejor elemento para evitar las visitas al servicio de urgencias, la hospitalización y la habituación a los analgésicos narcóticos. Otras medidas preventivas son la exploración repetida con lámpara de hendidura para vigilar la aparición de retinopatía. La profilaxis antibiótica para pacientes sin vaso durante las manipulaciones dentales u otros procedimientos con penetración corporal. La hidratación intensiva por vía oral antes o durante los periodos de ejercicio extremo, la exposición al calor o al frío, la tensión emocional o la infección. Las vacunas con neumococos y Haemophilus influenzae son menos eficaces en individuos a los que se ha extirpado el vaso. Por tal razón, hay que aplicarlas en fecha temprana de la vida a pacientes con drepanocitosis. El tratamiento de una crisis dolorosa aguda consiste en hidratación vigorosa, valoración minuciosa en busca de las causas primarias, como la infección, y la analgesia intensiva e inmediata, la analgesia regulada por el paciente o ambas técnicas. Para controlar el dolor intenso se administra morfina, 0,1 a 0,15 mg por kilo cada 3 a 4 horas. El dolor óseo puede mejorar también con ketorolaco, 30 a 60 mg como dosis inicial y continuar con 15 a 30 mg cada 6 a 8 horas. La inhalación de óxido nitroso puede proporcionar analgesia a corto plazo, pero hay que tener cuidado de evitar la hipoxia y la depresión respiratoria. El óxido nitroso también incrementa la afinidad por el oxígeno molecular y reduce el aporte de este a los tejidos. Debe ser utilizado solo por expertos. El bloqueo de actividades de moléculas de adherencia, como la P-selectina, o mediadores de inflamación se usa para acortar las crisis y disminuir el dolor durante ellas.
Muchas crisis pueden tratarse en el hogar con hidratación y analgesia, ambas por vía oral. Se debe recurrir al servicio de urgencias solo cuando los síntomas son muy intensos y para casos en los que se sospechan otros cuadros, como infecciones. El oxígeno por vía nasal se utiliza según se considere apropiado para conservar la saturación arterial. Una gran parte de las crisis muestra resolución en 1 y 7 días. La transfusión de sangre se reserva para los casos extremos. La transfusión no reduce la crisis. No hay ningún estudio definitivo para diagnosticar una crisis dolorosa aguda. Para un tratamiento apropiado es fundamental una estrategia que reconozca que la mayoría de los pacientes que describe los síntomas de una crisis realmente la tienen o padecen otro problema médico de importancia. Es indispensable la valoración diagnóstica cuidadosa en busca de causas subyacentes, aunque pocas veces se les identifique. En los adultos, se sospecha necrosis aséptica o artropatía drepanocítica, sobre todo si el dolor y la inmovilidad se repiten o se vuelven crónicos en una única localización. Los antiinflamatorios no esteroideos suelen ser eficaces en la artropatía drepanocítica. El síndrome torácico agudo es una urgencia médica que debe tratarse en una unidad de cuidados intensivos. Se vigila con cuidado la hidratación para no desencadenar edema pulmonar. La oxigenoterapia debe ser en especial enérgica para proteger la saturación arterial. La valoración diagnóstica en busca de neumonía o embolia pulmonar debe ser meticulosa, porque puede presentarse con síntomas atípicos. Es crucial la práctica de transfusiones a fin de mantener el hematócrito más de 30 y de la exsanguinotransfusión de urgencia si la saturación arterial disminuye a menos de 90%. Conforme los pacientes con síndromes drepanocíticos viven cada vez más y llegan al quinto y sexto decenios de vida, la insuficiencia renal terminal y la hipertensión pulmonar se están convirtiendo en las causas destacadas de morbilidad, en la fase terminal. En los últimos años se puede deteriorar la función cardíaca por una miocardiopatía drepanocítica o una coronariopatía prematura. Algunos pacientes con drepanocitosis han recibido trasplantes renales, pero a menudo experimentan aumento de la frecuencia y gravedad de las crisis, tal vez por la mayor frecuencia de infecciones a causa de la inmunodepresión. El avance más importante del tratamiento de la drepanocitosis ha sido la introducción de la hidroxiurea como piedra angular del tratamiento de los pacientes con síntomas graves. La hidroxiurea, 10 a 30 mg por kilo por día, aumenta la concentración de la hemoglobina fetal y puede ejercer efectos beneficiosos en la hidratación de los eritrocitos, la adhesión a la pared vascular y la supresión del número de granulocitos y reticulocitos. De hecho, la dosis se ajusta para mantener un recuento leucocítico de entre 5.000 y 8.000 por microlitro. Los leucocitos y los reticulocitos pueden desempeñar una función importante en la patogenia de las crisis drepanocíticas y su supresión constituye un beneficio sustancial del tratamiento con hidroxiurea. Se debe considerar el uso de hidroxiurea en pacientes que experimentan episodios recidivantes de síndrome torácico agudo o más de 3 crisis al año que causen hospitalización. Está en estudio la utilidad de este fármaco para reducir la incidencia de otras complicaciones, por ejemplo, priapismo, retinopatía, así como sus efectos secundarios a largo plazo. Sin embargo, a la fecha se ha documentado el riesgo de discrasia mínima de médula ósea. La hidroxiurea ofrece beneficios amplios a la mayor parte de los pacientes cuya enfermedad es lo suficientemente grave para afectar su estado funcional y puede mejorar la supervivencia. Las concentraciones de hemoglobina fetal se incrementan en la mayor parte de los pacientes en unos cuantos meses. La 5-azacitidina fue el primer fármaco antitumoral que demostró incrementar las concentraciones de hemoglobina fetal. Nunca alcanzó un uso amplio por preocupaciones con respecto a la toxicidad y carcinogénesis. No obstante, las dosis bajas del fármaco relacionado 5-desoxiazacitidina, decitabina, pueden elevar las concentraciones de hemoglobina fetal con perfil de toxicidad más aceptable. El trasplante de médula ósea puede proporcionar curación definitiva, pero se sabe que es eficaz y seguro solo en niños. Los estudios clínicos sobre regímenes de acondicionamiento de mieloablación parcial, mini trasplante, probablemente apoyen el uso más amplio de esta modalidad en pacientes de edad avanzada. Hay que considerar su uso en adultos que tienen complicaciones considerables.
Las características pronósticas que justifican el trasplante de médula ósea son la presencia de crisis recidivantes en etapas tempranas de la vida, un recuento elevado de neutrófilos o desarrollo de eritrodisestesia palmoplantar. La ecografía Doppler es útil para identificar a niños en riesgo de apoplejía. La exsanguinotransfusión profiláctica parece reducir de manera sustancial el riesgo de apoplejía en esta población. Los niños que sufren apoplejía deben mantenerse al menos 3 a 5 años en programas intensivos de exsanguinotransfusión, ya que es muy elevado el riesgo de un segundo cuadro de apoplejía. Al final es posible que la administración de hidroxiurea sustituya de forma indefinida a la transfusión a largo plazo en pacientes que responden de manera satisfactoria. La genoterapia para la drepanocitosis es tema de estudio intenso. En la actualidad no existen medidas seguras. El desarrollo de nuevos métodos de corrección genética directa in situ, por ejemplo, técnicas de nucleasas de dedo de 5 CRISPR repeticiones palindrómicas cortas en grupos con intervalos regulares, pueden encontrar un uso clínico apropiado en estos pacientes. También se están revisando métodos experimentales para disminuir las concentraciones de hemoglobina fetal al interferir con BSL-11A. Hemoglobinas inestables. Las sustituciones de aminoácidos que reducen la solubilidad o aumentan la predisposición a la oxidación producen hemoglobinas inestables que se precipitan y forman cuerpos de inclusión que resultan lesivos para la membrana del eritrocito. Las mutaciones representativas son las que interfieren en los puntos de contacto entre las subunidades alfa y beta, por ejemplo, hemoglobina firibeta que sustituye por fenilalanina el 35 aminoácido, tirosina, alteran los segmentos helicoidales, por ejemplo, hemoglobina genova beta que sustituye por prolina el 28 aminoácido, leucina, o alteran las interacciones de las bolsas hidrófobas de las subunidades de globina con el hemo, por ejemplo, hemoglobina colm beta que sustituye por metionina el 98 aminoácido, valina cuadro 94, 3. Las inclusiones, llamadas cuerpos de Heinz, se detectan con colorantes supravitales como violeta de genciana. La eliminación de estas inclusiones por el vaso da lugar a células picoteadas, rígidas, de supervivencia corta, lo que produce anemia hemolítica de gravedad variable y que a veces requiere transfusiones por largo tiempo como tratamiento de apoyo. Para corregir la anemia a veces se necesita la esplenectomía. Estigmas frecuentes son las úlceras en las piernas y la vesiculopatía prematura, esta última como resultado del alto recambio de la bilirrubina. Las hemoglobinas inestables aparecen de forma esporádica, a menudo por mutaciones nuevas espontáneas. Con frecuencia, los heterocigotos son sintomáticos porque se pueden producir cantidades importantes de cuerpos de Heinz, aun cuando la variante inestable comprende una parte de la hemoglobina total. Las hemoglobinas inestables sintomáticas tienden a ser variantes de la beta-globina, porque las mutaciones esporádicas que afectan solo a una de las 4 alfa-globinas generan solo 20 a 30% de la hemoglobina anormal. Hemoglobinas con alteración de la afinidad al oxígeno. Las hemoglobinas de alta afinidad, por ejemplo, hemoglobina Yakima beta que sustituye por histidina el 99 aminoácido, ácido aspartico, se unen al oxígeno con mayor facilidad, pero liberan menos oxígeno molecular a los tejidos, con las concentraciones normales de presión parcial de oxígeno de los capilares, figura 94, 2. Ello conlleva una leve hipoxia hística, que estimula la eritropoiesis y la eritrocitosis, cuadro 94, 3. En casos extremos puede aumentar el valor hematócrito hasta 60 a 65%, con lo que aumenta la viscosidad sanguínea y aparecen síntomas típicos, cefalea, somnolencia o mareo. En algunas ocasiones se necesita la flebotomía. Las mutaciones típicas alteran las interacciones dentro de la bolsa del hemo, trastornan el efecto boro en lugar de unión salino. Las mutaciones que disminuyen la interacción de la hemoglobina adulta con el 2,3-difosfoglicerato pueden aumentar la afinidad por el oxígeno molecular porque la unión con el 2,3-difosfoglicerato disminuye la afinidad por el oxígeno. Las hemoglobinas de baja afinidad, por ejemplo, hemoglobina Kansas beta que sustituye por lisina el 102 aminoácido, asparagina, se unen a suficiente oxígeno en los pulmones, a pesar de su baja afinidad por ese gas, hasta lograr una saturación casi completa.
Con las presiones de oxígeno que se encuentran en los capilares, se liberan cantidades suficientes de oxígeno como para mantener la homeostasia con un valor hematócrito bajo, figura 94.2, pseudoanemia. La desaturación capilar de la hemoglobina puede bastar para producir cianosis visible. A pesar de estos datos, los pacientes no suelen necesitar tratamiento específico. Metahemoglobinemias. La metahemoglobina se genera por la oxidación de las fracciones hemo el estado férrico, lo que origina un color azulado pardo, lodoso, similar a la cianosis. La metahemoglobina tiene una afinidad tan alta por el oxígeno que prácticamente no libera nada a los tejidos. Las concentraciones mayores de 50 a 60% suelen ser mortales. La metahemoglobinemia congénita resulta de mutaciones de la globina que estabilizan el hierro en estado férrico, por ejemplo, hemoglobina M Iwata alfa que sustituye por tirosina el 87 aminoácido histidina, cuadro 94.3, o por mutaciones que dañan las enzimas que reducen la metahemoglobina a hemoglobina, por ejemplo, metahemoglobina reductasa, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato diaforasa. La metahemoglobinemia adquirida es producida por toxinas que oxidan el hierro hemo, sobre todo el nitrato y los compuestos que contienen nitritos, como los fármacos utilizados en cardiología y anestesiología. Diagnóstico y tratamiento de los pacientes con hemoglobinas inestables, hemoglobinas de alta afinidad y metahemoglobinemia. Se debe sospechar la presencia de las variantes inestables de hemoglobina en los pacientes con anemia hemolítica no inmunitaria, ictericia, esplenomegalia o trastornos prematuros de las vías biliares. La hemólisis grave suele presentarse por primera vez durante la lactancia como ictericia o anemia neonatal. Los casos más leves pueden desarrollarse por primera vez en el adulto con anemia o solo como reticulocitosis no explicada, hepatoesplenomegalia, trastornos prematuros de las vías biliares o úlceras en las piernas. Como la mutación espontánea es frecuente, no siempre hay antecedentes familiares de anemia. El frotis de sangre periférica a menudo muestra anisocitosis, abundantes células con inclusiones puntiformes y formas irregulares, es decir, poiquilocitosis. Las dos mejores pruebas para diagnosticar hemoglobinas inestables son la preparación de los cuerpos de Heinz y la prueba del isopropanolo de la estabilidad térmica. Muchas variantes inestables de la hemoglobina no se detectan en la electroforesis, pero los resultados normales no descartan el diagnóstico. La espectroscopia de masa o el análisis génico directo proporcionan el diagnóstico definitivo. Algunos pacientes muy afectados necesitan el apoyo de transfusiones durante los primeros 3 años de edad, porque la esplenectomía antes de esta edad conlleva un déficit inmunitario mucho mayor. La esplenectomía suele ser eficaz después, pero algunos pacientes necesitan transfusiones de por vida. Después de la esplenectomía, muchos pacientes sufren colelitiasis y úlceras de las extremidades inferiores, hipercoagulación y tendencia a padecer infecciones graves. De esta forma, es importante evitar o diferir la esplenectomía, a menos que constituya la única opción. La precipitación de hemoglobinas inestables se agrava con la tensión oxidativa, por ejemplo, infecciones y antipalúdicos, que se deben evitar siempre que sea posible. En los pacientes con eritrocitosis se sospecha la presencia de las variantes de hemoglobina de alta afinidad por el oxígeno molecular. La mejor prueba de confirmación es la cuantificación de la P50. Las hemoglobinas de alta afinidad por el oxígeno molecular causan una desviación importante hacia la izquierda, es decir, un valor numérico más bajo de la P50. También hay situaciones desorientadoras, por ejemplo, el tabaquismo o la exposición a monóxido de carbono, también pueden disminuir la P50. Los pacientes con hemoglobina de alta afinidad a menudo están asintomáticos. El rubor o la plétora pueden ser los signos reveladores. Cuando el hematócrito es cercano a 60%, puede haber síntomas de hiperviscosidad y flujo lento, cefalea, letargo, mareo, etc. El cuadro anterior mejora con la práctica prudente de flebotomías. La eritrocitosis representa un intento apropiado de compensar el menor suministro de oxígeno por la variante anormal. Las flebotomías excesivas pueden estimular el incremento de la eritropoiesis o empeorar los síntomas y anular este mecanismo de compensación.
El principio que guía la decisión de practicar la flebotomía debe ser mejorar el transporte de oxígeno por la reducción de la viscosidad y el aumento del flujo y no por la restauración del valor hematócrito normal. La deficiencia leve de hierro inducida por la flebotomía puede favorecer el control. Se debe considerar la existencia de hemoglobinas de baja afinidad en pacientes con cianosis o hematócrito bajo, en los que no se observa otra causa después de una valoración meticulosa. La prueba de la P50 confirma el diagnóstico. Las intervenciones de elección son el asesoramiento y la tranquilización del paciente. En los individuos con síntomas de hipoxia y aspecto cianótico, pero con presión arterial de oxígeno suficientemente alta como para que la hemoglobina esté saturada por completo de oxígeno, se debe sospechar metahemoglobinemia. No siempre se identifica el antecedente de ingestión de nitrito u otro oxidante. Es posible que algunos pacientes no se hayan percatado de algunas exposiciones. En otros casos puede tratarse de intentos de suicidio. El aspecto sucio de la sangre recién extraída puede ser un indicio decisivo. La prueba diagnóstica más adecuada es la medición del contenido de metahemoglobina, que suele realizarse como recurso de urgencia. La metahemoglobinemia con frecuencia causa síntomas de isquemia cerebral si está en concentraciones más de 15%. Las concentraciones más de 60% suelen ser fatales. La inyección intravenosa de 1 mg de azul de metileno por kilo de peso, es un tratamiento de urgencia eficaz. En los casos más leves y en el seguimiento de los graves, es posible el tratamiento por vía oral con azul de metileno, 60 mg 3 o 4 veces al día, o ácido ascórbico, 300 a 600 mg por día. La metahemoglobinemia congénita por lo común no necesita tratamiento, salvo evitar el uso de fármacos o agentes oxidativos. Es esencial la conciencia del paciente y del personal asistencial para evitar valoraciones inapropiadas en busca de cianosis. Síndromes talasémicos. Estos síndromes son trastornos hereditarios de la biosíntesis de las alfa o beta globinas. La disponibilidad reducida de globina disminuye la producción de tetrámeros de hemoglobina, lo que produce hipocromía y microcitosis. Se produce una acumulación desequilibrada de subunidad alfa o beta porque la síntesis de las globinas no afectadas continúa a velocidad normal. La acumulación desequilibrada de cadenas domina el fenotipo clínico. La gravedad clínica varía mucho de acuerdo con el grado de trastorno de la síntesis de la globina afectada, de la síntesis alterada de otras cadenas de globina y de la herencia simultánea de otros alelos anormales de globina. Manifestaciones clínicas de los síndromes talasémicos beta. Las mutaciones que produce la talasemia pueden afectar a cualquier paso en la vía de la expresión de los genes de globina. Transcripción, procesamiento del precursor del ácido ribonucleico mensajero, traducción y metabolismo posterior a la traducción de la cadena polipeptídica de beta-globina. Las formas más comunes surgen de las mutaciones que alteran el corte y empalme del ácido ribonucleico mensajero precursor o terminan de forma prematura la traducción del ácido ribonucleico mensajero. La hipocromía y la microcitosis caracterizan a todas las formas de beta-talasemia, ante la menor cantidad de tetrámeros de hemoglobina, figura 94.5. En los heterocigotos, rasgo de beta-talasemia, es la única anomalía observada. La anemia es mínima. En estados homocigotos más graves, la acumulación de alfa y beta globinas no equilibrada hace que se acumulen cadenas alfa impares muy insolubles. Estas cadenas forman cuerpos de inclusión tóxicos que destruirán los eritroblastos en desarrollo en la médula. Sobreviven pocos de los proeritroblastos que comienzan su maduración eritroide. Los eritrocitos que sobreviven contienen cuerpos de inclusión que se detectan en el vaso, lo que acorta su vida y genera anemia hemolítica intensa. La anemia resultante estimula la liberación de eritropoyetina y la hiperplasia diploide compensatoria, pero la respuesta de la médula es saboteada por la eritropoiesis ineficaz. La anemia persiste. La hiperplasia eritroide puede tornarse profusa y producir masas de tejido eritropoyético extramedular en el hígado y el vaso. La expansión masiva de la médula ósea altera el crecimiento y el desarrollo. Los niños presentan la facies característica de ardilla por hiperplasia de la médula ósea maxilar y abombamiento frontal. Puede ocurrir adelgazamiento y fractura patológica de los huesos largos y las vértebras por invasión cortical de elementos eritroides y un retraso del crecimiento importante.
La anemia hemolítica origina hepatoesplenomegalia, úlceras en las piernas, cálculos biliares e insuficiencia cardíaca de gasto alto. El consumo de los recursos calóricos para apoyar a la eritropoiesis lleva a la inanición, propensión a las infecciones, disfunción endocrina y, en los casos más graves, a la muerte en el transcurso de la primera década de vida. Las transfusiones de eritrocitos hechas por tiempo prolongado mejoran el suministro de oxígeno, suprimen la eritropoiesis ineficaz y prolongan la vida, pero los efectos secundarios inevitables, en especial la sobrecarga de hierro, suelen ser mortales hacia los 30 años de edad. La gravedad es muy variable. Son factores moduladores conocidos los que disminuyen el número, carga, de inclusiones de alfa-globina impar. Los alelos que ocasionan defectos más leves de la síntesis y la herencia simultánea de un rasgo de alfa-talasemia reducen la gravedad clínica y con ello disminuyen la acumulación del exceso de dicha globina. En las beta-talasemias, la hemoglobina fetal persiste en grados diversos. Los genes de la gamma globina pueden reemplazar a las cadenas beta, lo que genera más hemoglobina y disminuye la carga de inclusiones de alfa-globina. Para reflejar esta heterogeneidad clínica se emplean los términos de beta-talasemia mayor y beta-talasemia intermedia. Los pacientes con beta-talasemia mayor necesitan apoyo transfusional intensivo para vivir. Los afectados por beta-talasemia intermedia tienen un fenotipo más leve y pueden sobrevivir sin transfusión. Los términos beta-talasemia menor y rasgo beta-talasémico describen los heterocigotos asintomáticos de beta-talasemia. Síndromes alfa-talasémicos. Las 4 alfa-talasemias clásicas más frecuentes en asiáticos, son el rasgo 2 alfa-talasémico, en la que existe delesión de uno de los 4 loci de la alfa-globina. El rasgo 1 de alfa-talasemia, en el que hay pérdidas en 2 loci. La enfermedad por hemoglobina H, donde 3 loci presentan delesión, y la hidropesía fetal con hemoglobina BART, en la que la pérdida afecta a los 4 loci, cuadro 94-4. También existen formas de alfa-talasemia sin delesión. El rasgo de la alfa-talasemia 2 es un estado asintomático de portador silencioso. El rasgo de la alfa-talasemia 1 es similar a la beta-talasemia menor. Los descendientes doble heterocigotos para la alfa-talasemia 2 y la alfa-talasemia 1 presentan un fenotipo más grave, denominado enfermedad por hemoglobina H. El carácter heterocigoto para una delesión que elimina los 2 genes del mismo cromosoma, de lesión cis, es frecuente en personas asiáticas y mediterráneas, al igual que la homocigosis para la alfa-talasemia 2, de lesión trans. Ambas producen hipocromía y microcitosis asintomáticas. En la enfermedad por hemoglobina H, la producción de hemoglobina adulta es solo entre 25 a 30% mayor que la normal. Los fetos acumulan algunas cadenas gamma impares, hemoglobina BARTs, tetrámeros de cadena gamma. En los adultos, las cadenas beta sin pareja se acumulan y son lo bastante solubles como para formar tetrámeros beta 4, denominados hemoglobina H. La hemoglobina H forma pocas inclusiones en los eritroblastos, pero no se precipita en los eritrocitos circulantes. Los sujetos con la enfermedad por hemoglobina H padecen una talasemia intermedia caracterizada por anemia hemolítica de intensidad moderada, pero eritropoiesis ineficaz más leve. Es común la supervivencia sin transfusiones hasta la etapa media de la edad adulta. El estado homocigoto respecto de la delesión cis de la alfa-talasemia 1, hidropesía fetal, origina ausencia total de síntesis de alfa-globina. Después del periodo embrionario no se produce hemoglobina útil en términos fisiológicos. El exceso de gamma globina forma tetrámeros denominados hemoglobina BARTs, gamma 4, de una gran afinidad por el oxígeno. Casi no suministra oxígeno molecular a los tejidos fetales y por tanto produce asfixia, edema ístico, hidropesía fetal, insuficiencia cardíaca congestiva y muerte intrauterina. El rasgo 2 alfa-talasémico es frecuente, 15 a 20%, en las personas de ascendencia africana. Sin embargo, es muy rara la delesión cis de la alfa-talasemia 1. Por tanto, la alfa-talasemia 2 y la forma trans de la alfa-talasemia 1 son muy frecuentes, pero la enfermedad por hemoglobina H y la hidropesía fetal no se detectan casi nunca.
Desde hace algún tiempo se sabe que algunos sujetos con mielodisplasia o eritroleucemia producen clones eritrocíticos que contienen hemoglobina H. Al parecer el fenómeno se debe a mutaciones en la vía de ATRX que afectan la región de control del locus del complejo génico de alfa-globina. Diagnóstico y tratamiento de las talasemias. El diagnóstico de beta-talasemia mayor es fácil durante la niñez, por la presencia de anemia profunda acompañada de los signos característicos de eritropoiesis ineficaz masiva, hepatoesplenomegalia, microcitosis profunda, una imagen característica del frotis de sangre, figura 94.5, y mayores concentraciones de hemoglobina fetal, hemoglobina A2, o ambas. Muchos pacientes necesitan hipertransfusión por tiempo prolongado para mantener un hematócrito de por lo menos 27 a 30%, de modo que se suprima la eritropoiesis. Se requiere esplenectomía cuando las necesidades anuales de transfusión, volumen de eritrocitos por kilo de peso corporal por año, aumentan más de 50%. Pueden resultar útiles los complementos de ácido fólico. Se recomienda la vacunación contra neumococo, en previsión de una posible esplenectomía, al igual que la vigilancia rigurosa en busca de infecciones, úlceras en las piernas y trastornos de las vías biliares. Muchos pacientes presentan deficiencias endocrinas a causa de la sobrecarga de hierro. Es necesaria una valoración endocrinológica temprana en busca de intolerancia a la glucosa, disfunción tiroidea y retraso puberal o de los caracteres sexuales secundarios. Los pacientes con beta-talasemia intermedia presentan estigmas semejantes, pero pueden sobrevivir sin hipertransfusiones crónicas. El tratamiento es en especial problemático porque varios factores pueden agravar la anemia, entre ellos las infecciones, el inicio de la pubertad y la presencia de esplenomegalia e hiperesplenismo. Algunos pacientes se benefician en última instancia de la esplenectomía. La eritrona aumentada puede producir absorción excesiva del hierro de alimentos y hemosiderosis, aún sin transfusión. Por último, algunos pacientes se vuelven dependientes de la transfusión. La beta-talasemia menor, rasgo talasémico, por lo general se manifiesta como microcitosis e hipocromía graves en las células afectadas, pero con anemia leve. El volumen corpuscular medio rara vez es más de 75 femtolitros. La concentración del hematócrito rara vez es menos de 30 a 33%. Por lo general, los análisis de hemoglobina revelan mayor concentración de hemoglobina A2, 3,5 a 7,5%, pero algunas formas se acompañan de hemoglobina A2 normal, elevación de hemoglobina fetal, o de ambos factores. Es esencial la asesoría genética y la educación del paciente. Los pacientes con rasgo beta-talasémico deben recibir información de que esa enfermedad se parece a la anemia ferropénica y que puede ser diagnosticada de manera inapropiada. Se evita el uso empírico de hierro, ya que durante el embarazo o la hemorragia crónica puede desarrollarse anemia ferropénica que requiera tratamiento de sustitución. Las personas con rasgo alfa-talasémico suelen tener hipocromía leve y microcitosis, por lo regular sin anemia. Las concentraciones de hemoglobina A2 y hemoglobina fetal son normales. Las personas afectadas solo necesitan asesoría genética. La enfermedad por hemoglobina H es similar a la beta-talasemia intermedia, con la complicación añadida de que la molécula de hemoglobina H se comporta como una hemoglobina moderadamente inestable. A los sujetos con enfermedad por hemoglobina H se les debe realizar esplenectomía, si surgen anemia excesiva o la necesidad de transfusiones. Se evitan los fármacos oxidantes. En los pacientes más afectados puede producirse la muerte por sobrecarga de hierro. Prevención. En la actualidad, muchos laboratorios realizan el diagnóstico prenatal de los síndromes talasémicos. El diagnóstico por medio del análisis del ácido desoxirribonucleico se basa en la amplificación del ácido desoxirribonucleico fetal mediante la reacción en cadena de la polimerasa, obtenido por medio de amniocentesis o biopsia de las vellosidades coriónicas seguidas de hibridización con sondas de oligonucleótidos específicos para determinado alelo o secuencia directa de ácido desoxirribonucleico. Variantes talasémicas estructurales. Las variantes talasémicas estructurales se caracterizan por una síntesis defectuosa y una estructura anormal. Hemoglobina lepore. La hemoglobina lepore, alfa 2 delta beta 2, se origina por un entrecruzamiento y recombinación desiguales que fusionan el extremo proximal del gen delta con el extremo distal del gen beta.
Es frecuente en la cuenca del Mediterráneo. El cromosoma resultante contiene solo el gen delta beta fusionado. La globina lepore, delta beta, se sintetiza de manera escasa porque el gen fusionado está bajo el control del promotor débil de la delta globina. Los alelos de hemoglobina lepore tienen un fenotipo similar a la beta-talasemia, excepto por la presencia añadida de 2 a 20% de hemoglobina lepore. Los heterocigotos compuestos de hemoglobina lepore y un alelo clásico de beta-talasemia también pueden sufrir talasemia grave. Hemoglobina E. La hemoglobina E, es decir, alfa-2 beta-2 que sustituye por lisina el 26 aminoácido, ácido glutámico, es en extremo frecuente en Camboya, Tailandia y Vietnam. El gen ha aumentado su prevalencia en Estados Unidos a causa de la migración de personas de origen asiático, en especial en California, donde la hemoglobina E es la variante que se detecta con mayor frecuencia. La hemoglobina E es un poco inestable, pero no lo suficiente como para acortar de manera considerable la vida de los eritrocitos. Los heterocigotos son similares a los que tienen un rasgo beta-talasémico. La homocigosis de hemoglobina E es un trastorno que se acompaña de microcitosis leve y asintomática, hipocromía y concentraciones de hemoglobina que rara vez son menos de 100 gramos por litro, menos de 10 gramos por 100 mililitros. Los heterocigotos compuestos de hemoglobina E y un gen de beta-talasemia pueden tener beta-talasemia intermedia o beta-talasemia mayor, lo que depende de la gravedad del gen talasémico heredado de forma simultánea. El alelo beta-E contiene solo un cambio de base en el codón 26 que produce la sustitución del aminoácido. Sin embargo, esta mutación activa un lugar críptico de corte y empalme del ácido ribonucleico, con lo que se genera un ácido ribonucleico mensajero de globina con estructura anómala que no es posible traducir a partir de más o menos 50% de la molécula inicial de preácido ribonucleico mensajero. La proporción restante de 40-50%, que se corta y empalma de manera normal, genera un ácido ribonucleico mensajero funcional que se traduce en globina beta-E. Porque el ácido ribonucleico mensajero maduro es portador del cambio de base que modifica el codón 26. El asesoramiento genético de pacientes con posible hemoglobina E se debe centrar en la interacción de la hemoglobina E con la beta-talasemia y no en la homocigosis de hemoglobina E, trastorno asociado a microcitosis asintomática, hipocromía y una concentración de hemoglobina que rara vez es menos de 100 gramos por litro, menos de 10 gramos por 100 mililitros. Persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. La persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal se caracteriza por la síntesis ininterrumpida de concentraciones altas de hemoglobina fetal en la edad adulta. No son detectables efectos nocivos, incluso cuando toda la hemoglobina producida es hemoglobina fetal. Estos casos excepcionales demuestran, de forma convincente, que la prevención o la reversión del cambio de la hemoglobina fetal a la adulta constituiría un tratamiento eficaz de la drepanocitosis y la beta-talasemia. Hemoglobinopatías adquiridas. Las dos hemoglobinopatías adquiridas más importantes son la intoxicación por monóxido de carbono y la metahemoglobinemia, véase antes. El monóxido de carbono tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Puede sustituir a este último y disminuir su aporte. El incremento constante de la concentración de carboxihemoglobina hasta 10 a 15%, como sucede en los fumadores, puede causar policitemia secundaria. La carboxihemoglobina tiene un color rojo cereza y disimula la cianosis que normalmente acompaña al suministro deficiente de oxígeno molecular a los tejidos. También se han descrito anomalías en la biosíntesis de la hemoglobina en las discrasias sanguíneas. En algunos pacientes con mielodisplasia, eritroleucemia o trastornos mieloproliferativos también se observa hemoglobina fetal alta o una variedad leve de enfermedad por hemoglobina H. Estas anomalías no son lo suficientemente graves como para alterar la evolución de la enfermedad primaria. Tratamiento. Hemosiderosis transfusional. Las transfusiones de sangre practicadas por tiempo prolongado pueden causar infecciones hematógenas, aloinmunización, reacciones febriles y sobrecarga letal de hierro, capítulo 109. Una unidad de concentrado de eritrocitos contiene de 250 a 300 miligramos de hierro, 1 miligramo por mililitro. El hierro asimilado por una sola transfusión de 2 unidades de concentrado de eritrocitos equivale a la ingestión de hierro de 1 a 2 años.
El hierro se acumula en las personas que reciben transfusiones crónicas porque no existe ningún mecanismo que aumente su eliminación. La eritrona aumentada causa sobrecarga muy rápida de hierro, porque la eritropoiesis acelerada estimula la absorción excesiva de hierro de los alimentos. No se deben administrar complementos de vitamina C porque generan radicales libres en estados de exceso de hierro. Los pacientes que reciben más de 100 unidades de concentrado de eritrocitos suelen presentar hemosiderosis. La concentración de ferritina aumenta y va seguida de disfunción endocrina temprana, intolerancia a la glucosa y retraso de la pubertad, cirrosis y miocardiopatía. La biopsia hepática muestra la presencia de hierro parenquimatoso y también retículo endotelial. El aparato de interferencia cuántica superconductor es exacto para medir el hierro hepático, pero no está disponible en muchos lugares. Los efectos tóxicos en corazón suelen ser graduales. El desarrollo temprano de pericarditis va seguida de arritmias e insuficiencia contráctil, falla de bomba. El inicio de la insuficiencia es un signo de mal pronóstico, porque suele ser presagio de muerte antes de un año, capítulo 407. La decisión de iniciar el apoyo transfusional a largo plazo debe obligar al médico a comenzar la administración de fármacos que quelan hierro. La deferoxamina se usa por vía parenteral. Por su cinética de unión al hierro, se necesita una infusión lenta y duradera a través de una bomba medidora. La presencia constante del fármaco mejora la eficacia quelante y protege a los tejidos de las liberaciones ocasionales de la fracción más tóxica del hierro, el hierro de bajo peso molecular, que tal vez no sea secuestrado por las proteínas protectoras. La deferoxamina es relativamente atóxica. De forma ocasional aparecen cataratas, hipoacusia y reacciones de irritación cutánea locales, en especial urticaria. Dichas reacciones suelen tratarse con antihistamínicos. Se puede lograr un balance negativo de hierro, incluso cuando las necesidades de transfusión sean altas, pero esto por sí solo no evita la morbilidad ni la mortalidad a largo plazo de los pacientes que reciben transfusiones durante un tiempo prolongado. Se produce un deterioro irreversible de los órganos con niveles relativamente moderados de sobrecarga de hierro, aun cuando no aparezcan síntomas durante muchos años. Para obtener una ventaja clara en cuanto a la supervivencia en casos de beta-talasemia mayor, el tratamiento quelante debe empezar antes de los 5 a 8 años de edad. El Deferacirox es un quelante que se administra por vía oral. La administración de una sola dosis diaria de 20 a 30 miligramos por kilo de Deferacirox redujo la concentración hepática de hierro en la misma proporción que la deferoxamina en adultos que recibieron una transfusión por tiempo prolongado y en pacientes pediátricos. El Deferacirox produce algunos aumentos de las enzimas hepáticas e incrementos leves pero persistentes de la creatinina sérica, sin consecuencias clínicas evidentes. Otros efectos tóxicos son similares a los de la deferoxamina. Su perfil de toxicidad es aceptable, si bien aún se valoran los efectos a largo plazo. Tratamientos experimentales. Trasplante de médula ósea, tratamiento génico y manipulación de hemoglobina fetal. El trasplante de médula ósea proporciona células madre capaces de expresar la hemoglobina normal. Se ha empleado en un gran número de pacientes con beta-talasemia y en una cifra menor de individuos con drepanocitosis. Al principio en la evolución de la enfermedad, antes de que se produzca daño de los órganos, el trasplante es curativo en 80 a 90% de los casos. En los centros con mucha experiencia, la mortalidad relacionada con el tratamiento es menos de 10%. Con el tratamiento habitual es posible la supervivencia hasta la edad adulta, por lo que es mejor tomar la decisión de trasplantar en conjunto con centros especializados. La genoterapia de la talasemia y de la drepanocitosis ha sido un objetivo difícil, pero los avances en la investigación experimental han elevado las expectativas. Al parecer, los nuevos lentivirus vectores pueden lograr la síntesis estable de variantes contra la hemoglobina drepanocítica en algunos casos sin la mutagénesis insercional observada con otros vectores. Los síntomas de las hemoglobinopatías por una cadena beta anormal mejoran cuando se restablece la síntesis de abundante hemoglobina fetal. Los citotóxicos, como la hidroxiurea y citarabina, estimulan la síntesis de abundante hemoglobina fetal, quizá porque inducen la proliferación de la población de células progenitoras productoras de hemoglobina fetal, es decir, progenitoras de células F.
Por desgracia, este esquema aún no tiene efecto en la beta-talasemia. Los butiratos estimulan la producción de hemoglobina fetal, pero solo de manera transitoria. Se ha observado que la administración pulsada o intermitente mantiene la inducción de hemoglobina fetal en la mayoría de los pacientes con drepanocitosis. No se sabe si los butiratos tendrán un efecto similar en los individuos con beta-talasemia, crisis aplásicas e hipoplásicas en pacientes con hemoglobinopatías. Los pacientes con anemia hemolítica algunas veces experimentan un descenso alarmante del valor hematócrito durante las enfermedades agudas e inmediatamente después de estas. Durante las enfermedades inflamatorias agudas en casi todas las personas, se produce supresión de la médula ósea. En individuos con una vida corta de los eritrocitos, la supresión también afecta en grado mucho mayor el recuento de tales células. Estas crisis hipoplásicas suelen ser transitorias y desaparecen por sí solas antes de ser necesaria alguna intervención. La crisis aplásica alude a la interrupción profunda de la actividad eritroide en los pacientes con anemia hemolítica crónica. Se acompaña de disminución rápida del hematócrito. Los episodios suelen mostrar resolución espontánea. Las crisis aplásicas se deben a la infección por una cepa concreta de parvovirus B19A. Los niños infectados por este virus suelen presentar inmunidad permanente. No es frecuente que las crisis aplásicas recurran. Muy pocas veces se observan en los adultos. Para el tratamiento es indispensable vigilar de manera rigurosa el hematócrito y el recuento de reticulocitos. Si la anemia se torna sintomática, se inician las transfusiones como tratamiento de apoyo. Una gran parte de las crisis desaparecen de forma espontánea en 1 o 2 semanas.